Nunca supe realmente cuándo empezó a invadirme la sensación de no pertenecer. Quizás siempre estuvo ahí, escondida bajo capas de creencias y expectativas impuestas. Al crecer en un entorno donde cada paso estaba dictado, donde la obediencia era una virtud y cuestionar se consideraba rebeldía, aprendí a silenciar mis pensamientos incluso antes de que pudieran formarse. Me dijeron que mi vida tenía un propósito, una misión divina, pero en el fondo me sentía prisionera de un destino que nunca había elegido. Mi mundo era pequeño, encerrado entre los muros de la tradición y el deber. Todas las casas parecían iguales, todos los rostros tenían la misma expresión contenida. Las mujeres a mi alrededor caminaban con la cabeza ligeramente gacha, sin atreverse jamás a cruzar la mirada con los hombres que las gobernaban. Mi madre no era diferente. Se movía por la casa como un fantasma, su presencia apenas era reconocida. Su voz era un eco de lo que una vez pudo haber sido. De niña, no entendía su silencio. Al crecer, temí convertirme en ella. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. El día que me citaron a una reunión con mi padre y el líder de nuestra comunidad, me temblaban las manos con una ansiedad que no podía identificar. Ya sabía lo que se avecinaba, aunque me negaba a aceptarlo. La decisión ya estaba tomada por mí. Mi futuro, mi esposo, mi vida. Habían elegido a un hombre que me doblaba la edad, alguien a quien apenas conocía, pero del que se esperaba que sirviera y obedeciera. El peso de esas palabras me aplastó, pero por primera vez oí mi propia voz romper el silencio sofocante. Y así comenzó mi viaje, no solo de escape, sino de despertar. Lo que voy a compartir no es solo mi historia. Es la historia de innumerables personas que se han enfrentado a la decisión imposible, rendirse a la vida que les dictaba o arriesgarlo todo en busca de la libertad. Si alguna vez te has sentido atrapado, si alguna vez has cuestionado el camino que se te presentaba, esta historia es para ti. Ahora, te invito a entrar en mi mundo, a ver a través de mis ojos, a sentir el miedo, la esperanza y la determinación que forjaron mi camino. Porque al final, la libertad no es solo un sueño, es una elección. Y a veces, tomar esa decisión significa perder todo lo que has conocido. Déjame llevarte de regreso a donde todo comenzó. Me desperté antes del amanecer, como todos los días, con el sonido de la primera campana que resonaba en el pueblo. Era una señal, una orden envuelta en tradición. Mi cuerpo se movía automáticamente, mi mente aún atrapada entre los sueños y la realidad. Pero a diferencia de los demás, mis sueños no eran de sumisión ni gratitud. Eran de algo desconocido, algo prohibido, la elección. Mientras me vestía con la ropa modesta que me habían elegido desde la infancia, me vi reflejada en el pequeño espejo agrietado junto a la cama. Mi rostro me resultaba familiar, pero a la vez desconocido. Una niña que había aprendido a asentir en lugar de preguntar, a aceptar en lugar de resistirse. Y, sin embargo, algo en lo más profundo de mí se despertó, algo que susurraba sobre una vida diferente. Al salir, caminé hacia el templo, donde comenzarían las oraciones matutinas. El pueblo estaba envuelto en una quietud neblinosa, de esas que me hacían sentir como si el mundo estuviera esperando que algo sucediera. Pero nada sucedía. Las mujeres se movían en grupos silenciosos, con la voz apagada y el paso calculado. Los hombres pasaban junto a ellas con autoridad, sin que nadie cuestionara su presencia. Me habían enseñado desde que nací que ese era el orden natural de las cosas, que la obediencia no solo era esperada, sino sagrada. Me obligué a creerlo durante años, convenciéndome de que la duda era una enfermedad de los débiles. Pero esa mañana, sentada entre los demás, recitando palabras que me habían inculcado desde la infancia, sentí que volvía a apoderarse de mí, la enfermedad del cuestionamiento. Miré de reojo a mi madre, sentada 2 filas delante de mí. Su postura era perfecta, su expresión inexpresiva. Hacía tiempo que había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Recordé observarla de niña, preguntándome si alguna vez habría querido más, si alguna vez se habría atrevido a soñar más allá de los confines de nuestra aldea. Pero nunca me atreví a preguntar. Temía que su respuesta me rompiera el corazón o destrozara la ilusión que tenía de ella. En cualquier caso, no estaba preparada para la verdad.
Porque si ella hubiera querido más y se hubiera quedado, ¿qué significaba eso para mí? Y si nunca hubiera querido más, entonces quizás yo era la única persona que ansiaba algo diferente. La sesión de oración terminó y todos nos levantamos al unísono. Yo seguí los pasos, tal como me habían enseñado, pero mis pensamientos seguían enredados en contradicciones. Catalina me llamó la atención al salir del templo. Era diferente a las demás, sutil pero innegable. Había algo en su porte, algo en su forma de mirar el mundo, como si viera más allá de lo permitido. Nunca hablaba fuera de lugar, nunca desafiaba las reglas abiertamente, pero yo sabía que no creía en ellas. Nunca habíamos hablado de ello, pero no hacía falta. Era una verdad tácita, una rebelión silenciosa que ambos reconocíamos en el otro. Ese día, mientras caminábamos juntas por las calles estrechas, me susurró algo que me acompañaría para siempre. Las cadenas que llevamos no siempre son visibles, dijo, su voz apenas por encima del sonido de nuestros pasos. Me giré hacia ella, confundida, pero ella simplemente me dirigió una mirada cómplice antes de seguir adelante. El corazón me latía con fuerza. Sabía a qué se refería. Siempre lo había sabido, pero oírlo en voz alta lo hizo real. Significaba que no estaba imaginando cosas. Significaba que la asfixia que sentía no solo estaba en mi cabeza. Esa noche, mientras yacía despierto en la cama, pensé en sus palabras, en las cadenas invisibles que me ataban, que nos ataban a todos. Si no eran visibles, ¿significaba que podían romperse? La idea era aterradora y emocionante a la vez. Por primera vez, me permití considerar lo imposible. ¿Y si hubiera una salida? ¿Y si la vida no tuviera que ser así? Pero tan rápido como surgió el pensamiento, el miedo lo azotó como un maremoto, porque en mi mundo, incluso cuestionarlo era peligroso. ¿Y escapar? Escapar era impensable. A la mañana siguiente de las palabras de Catalina, me desperté con un peso extraño en el pecho. No era miedo, no exactamente. Era conciencia. Se había formado una grieta en los cimientos de todo lo que me habían enseñado, y por mucho que lo intentara, no podía dejar de verla. Mientras seguía el ritmo habitual del día, lavando, cocinando, obedeciendo, sentí cómo las cadenas invisibles se apretaban. Siempre habían estado ahí, pero ahora podía sentirlas. Y una vez que las sientes, no puedes fingir que no existen. Observé a las mujeres a mi alrededor, sus movimientos calculados, sus expresiones indescifrables. ¿Cuántas sentían lo mismo que yo? ¿Cuántas habían soñado alguna vez con algo diferente, solo para enterrarlo bajo el deber y las expectativas? Mi madre había sido joven. ¿Acaso había imaginado alguna vez una vida más allá de estos muros? ¿O simplemente se había rendido como tantas otras antes de que la lucha siquiera pudiera comenzar? Quise preguntarle, quise sacudirla, exigirle respuestas, pero no lo hice, porque en el fondo ya lo sabía. Esa tarde me enviaron al mercado, con pasos mesurados y la mirada baja. El aire estaba cargado de aroma a especias y pan, y de los sonidos de los comerciantes anunciando sus precios. Pero entre el ruido habitual, me llegó una voz diferente. Un viajero, con ropas extranjeras y modales desenfrenados. Hablaba con una naturalidad que nunca había visto en los hombres de mi pueblo. Se suponía que no debía mirar. Se suponía que no debía escuchar. Pero lo hice. Sus palabras no eran nada extraordinario. Hablaba de lugares en los que nunca había estado, de cosas que nunca había visto. Pero para mí fue como oír hablar de otro mundo. Y por primera vez, comprendí algo. Mi mundo era pequeño porque así había sido creado. Esa noche, intenté orar, pero las palabras me resultaron vacías. Siempre me habían dicho que la obediencia era el camino a la rectitud, que cuestionar era señal de debilidad. Pero, ¿y si la obediencia era solo otra forma de control? ¿Y si el silencio era solo otra forma de prisión? Cerré los ojos e intenté imaginar una vida más allá de este lugar, más allá de estas reglas. Y por primera vez, no pedía perdón, pedía valentía. Los días pasaban, pero el peso dentro de mí no se desvanecía, crecía. Cada vez que pasaba junto a Catalina, lo sentía presionar contra mis costillas, pesado e innegable. Nunca volvimos a hablar de ello, pero su mirada me decía que lo sabía.
Siempre lo había sabido. Y me preguntaba si estaba esperando a ver qué hacía. Si estaba esperando a ver si tenía la fuerza para afrontar la verdad que ya llevaba dentro. Una tarde, mientras el sol se perdía en el horizonte, mi padre me llamó. Su voz era firme, su expresión indescifrable. Lo supe antes de que hablara. Siempre supe que este momento llegaría. Ya es hora, dijo. Se me encogió el estómago. Mi destino estaba sellado mucho antes de que tuviera las palabras para luchar contra él. Mi matrimonio estaba arreglado. Mi vida estaba decidida. Y se esperaba que lo aceptara sin rechistar. Quería gritar, quería correr. Pero en lugar de eso, me quedé allí. Mi cuerpo traicionándome, mi voz atrapada en la garganta. No estaba lista. No era lo suficientemente fuerte. O al menos, eso me decía. Porque admitir lo contrario significaría admitir que tenía una opción. Y si tenía una opción, entonces tenía que decidir. Y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Pasé la noche mirando al techo, con la mente acelerada. ¿Era esto todo? ¿De verdad mi vida sería así? Intenté imaginarme dentro de unos años, junto a un hombre al que no amaba, viviendo una vida que no era la mía. Mi madre lo había hecho. Todas las mujeres de mi pueblo lo habían hecho. Habían sobrevivido. Pero yo no quería sobrevivir. Quería vivir. La idea era peligrosa. Lo sabía. Me habían criado para creer que las mujeres estaban hechas para resistir, no para soñar. Pero una vez que empiezas a cuestionar, nunca puedes volver atrás. Ya había cruzado el umbral. En el momento en que Catalina me dijo esas palabras, en el momento en que escuché a esa viajera, en el momento en que me atreví a imaginar una vida diferente, ya había dado mi primer paso hacia la rebelión. Cuando el cielo empezó a aclarar, tomé una decisión. Saldría corriendo. No sabía a dónde, no sabía cómo, pero una cosa sí sabía. Si me quedaba, me perdería. Y si me perdía, ¿qué sentido tenía sobrevivir? Esperé hasta que la casa quedó en silencio, con el corazón latiéndome con fuerza en los oídos. Cada paso parecía una traición. A mi padre, a mi madre, a todo lo que había conocido. Pero no podía detenerme. Si dudaba, aunque fuera un segundo, sabía que nunca me iría. Me deslicé en la noche, con el aire fresco azotándome la piel. Aferré la pequeña maleta que había empacado. Apenas nada, solo lo suficiente para irme de allí. Por primera vez en mi vida caminé sin mirar atrás. Cada paso era una agonía. Cada respiración era una batalla. Pero por primera vez, avanzaba hacia algo que nunca antes había conocido. La libertad. Llegué a las afueras del pueblo justo cuando los primeros rayos de sol se filtraban entre los árboles. Mi corazón latía con fuerza. Había llegado. El momento que había soñado. El momento que había temido. Aún podía volver atrás. Aún podía fingir que nada de esto había sucedido. Pero no lo hice. Porque si lo hacía, nunca me iría. Respiré por última vez y di un paso adelante. Lejos de mi pasado. Lejos de mis cadenas. Hacia un futuro que aún no podía ver. El camino era largo, la senda incierta. Cada sombra parecía una amenaza. Cada sonido me estremecía. Nunca había salido sola de la aldea. No sabía cómo desenvolverme en el mundo más allá de sus fronteras. Pero ahora no tenía otra opción. Estaba sola. La primera noche. Apenas dormí. Me refugié bajo un árbol, abrazada a las rodillas, con el estómago vacío y dolorido. Me dije a mí misma que había tomado la decisión correcta, pero la duda me invadió como un fantasma. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si no me esperaba nada más allá de la vida que había dejado atrás? El segundo día, el hambre me carcomía. No había pensado tan a futuro. No tenía dinero ni plan. Solo tenía la voluntad de seguir adelante. Así que caminé. Caminé hasta que me dolieron las piernas, hasta que las ampollas de mis pies sangraron, hasta que pensé que me iba a desplomar. Pero no me detuve. No podía. No fue hasta el tercer día que la conocí. Patricia. Me encontró a las afueras de un pueblito, débil de cuerpo y con el ánimo destrozado. No me hizo preguntas. Simplemente me ofreció agua, un trozo de pan y un lugar para descansar. Y por primera vez desde que me fui, sentí algo más que miedo. Sentí esperanza. Desperté con una sensación de calor desconocida.
no relacionada con el miedo. La cama debajo de mí era áspera, pero era la primera vez en días que dormía sin la tierra fría. El aroma a libros viejos y café llenaba el aire. Un contraste tan marcado con el mundo que había dejado atrás que, por un instante, creí haber soñado con mi escape. Pero entonces me moví, y el dolor me recorrió el cuerpo. Pies en carne viva, músculos doloridos, el inequívoco recordatorio de que mi viaje había sido real. Estaba aquí, estaba viva. Y por primera vez, estaba en un lugar donde no debía estar. Patricia estaba sentada junto a la pequeña mesa de madera del rincón, hojeando un cuaderno. No había hablado mucho la noche anterior, solo lo suficiente para decirme que estaba a salvo. Apenas había comido el pan que me dio. Tenía el estómago demasiado revuelto por el cansancio y la incredulidad. Ahora, al levantar la vista, vi en sus ojos lo mismo que había visto en los de Catalina. La silenciosa comprensión de alguien que una vez estuvo donde yo estaba. «Dormiste más de lo que esperaba», dijo con voz tranquila, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Pero no era así. Ya no estaba segura de dónde pertenecía. Dudé antes de responder. Las palabras me pesaban, como si tuvieran un precio que no estaba segura de poder pagar. Pero el silencio había sido mi prisión durante demasiado tiempo. ¿Dónde estoy? Mi voz se quebró, desconocida incluso para mí. Patricia sirvió una taza de café y me la acercó. «En un lugar seguro», dijo. «Por ahora». No me preguntó por qué había corrido. No hacía falta. Lo tenía escrito en mi piel, en la ropa rota, en el temblor de mis manos al alcanzar la taza, en la mirada fija en la puerta, como si esperara que alguien entrara y me arrastrara. Quería confiar en ella, pero nunca había podido confiar. Me había pasado la vida entera escuchando qué creer, qué temer, qué obedecer. Y sin embargo, algo en su presencia me hacía querer creer que la seguridad era posible. «¿Cómo lo supiste?», pregunté, apretando los dedos alrededor del calor de la taza. Patricia me observó un momento. Luego se recostó, exhalando como si hubiera escuchado esa pregunta 1000 veces. «Porque yo era tú», dijo. Y así, las paredes que había construido en mi interior comenzaron a resquebrajarse. Me contó su historia a pedazos, no para impactarme, no para abrumarme, sino para mostrarme que no estaba sola. Ella también había sido una niña atrapada en un mundo que dictaba cada uno de sus movimientos. Ella también había creído que no había salida, pero la había encontrado. Y ahora, ayudaba a otras a hacer lo mismo. «Somos más de las que crees», dijo. «Mujeres que se fueron, que sobrevivieron, que construyeron nuevas vidas». La idea era casi inabarcable. Había pasado tanto tiempo creyendo que era la única que se había sentido así, la única que alguna vez había querido más. Pero no era así, y eso lo cambió todo. Hablamos durante horas. Le conté cosas que nunca antes le había dicho en voz alta. El peso de la expectativa, el miedo sofocante, la culpa que me aferraba incluso mientras corría. Ella escuchó, sin interrumpirme, sin juzgarme. Cuando terminé, asintió, como si ya lo hubiera oído todo, como si mi historia fuera una entre muchas. «No tienes que decidirlo todo hoy», dijo. «Solo recuerda esto. La libertad no se trata de lo que dejaste atrás, se trata de lo que decides construir». Quería creerle, necesitaba creerle, pero ni siquiera estaba segura de saber cómo construir mi propia vida. Esa noche, tumbada en el delgado colchón, pensé en el pueblo que había dejado. Pensé en mi madre, en Catalina, en las innumerables mujeres que nunca se irían, que nunca sabrían que otra vida era posible. Y me di cuenta de algo. Había escapado, pero no era libre. Todavía no. Porque la libertad no era solo huir. Era aprender a mantenerse en pie, a caminar hacia adelante sin mirar atrás. Y ese era un viaje que ni siquiera había comenzado. A la mañana siguiente, Patricia me dio un trozo de pan y un librito. Lo miré confundida. No había leído nada más allá de textos religiosos. «Deberías empezar por algún sitio», dijo simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. Pero nada de esto me parecía natural. Toda mi vida se había construido sobre reglas, límites y advertencias. Incluso sostener un libro que no fuera escritura me parecía un acto de rebeldía. ¿Pero no era ese el objetivo? Dudé antes de abrirlo.
mis dedos recorriendo los bordes de la desgastada cubierta. Las palabras del interior me resultaban desconocidas. Su significado estaba fuera de mi alcance. Podía leer, pero no así. Mi educación se había limitado a lo necesario, a lo que los ancianos consideraban apropiado. Se me revolvió el estómago. ¿Cuántas otras cosas me habían ocultado? ¿Cuánto del mundo me habían ocultado deliberadamente? Pensarlo me hizo un nudo en la garganta. Patricia me observaba atentamente, como si pudiera ver la guerra que se libraba en mi interior. «No tienes que leerlo», dijo. «Pero si quieres entender el mundo en el que te has adentrado, necesitarás algo más que fe». Sus palabras me dolieron, aunque sabía que no era su intención. La fe había sido mi fundamento. Incluso cuando cuestioné mi vida, nunca cuestioné a Dios. Pero ahora, no estaba segura de si siquiera conocía la diferencia entre la fe y el control. Dejé el libro a un lado, reprimiendo la vergüenza que me subía por la espalda. ¿Y ahora qué?, pregunté. Era la pregunta que me había estado rondando desde que me fui. Había huido, pero no había pensado más allá de la supervivencia. Patricia suspiró, apoyándose en la mesa. «Eso depende de ti», dijo. «¿Quieres seguir huyendo o quieres empezar a vivir?» La pregunta me dejó sin aliento. Me había pasado toda la vida oyendo lo que tenía que hacer. Ahora, por primera vez, alguien me pedía que eligiera. No le respondí, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Esa noche, pasé las páginas del libro que me había regalado, con las palabras borrosas bajo el peso del cansancio, pero seguí leyendo, porque tal vez, solo tal vez, comprender el mundo era el primer paso para pertenecer a él. Pasaron los días, y el miedo que una vez me atenazaba con tanta fuerza empezó a aflojarse. No desapareció, pero se suavizó, convirtiéndose en algo más tranquilo, algo manejable. Patricia me enseñó a moverme por la ciudad, a leer las señales de tráfico, a contar el cambio, a integrarme. Cada lección era un recordatorio de lo mucho que desconocía, y sin embargo, por primera vez, aprender no se sentía como una carga, se sentía como un poder. La primera vez que salí sola me temblaban las manos. Las calles estaban abarrotadas, el ruido era abrumador. Nunca había estado rodeada de tanta gente que no me conocía, que no esperaba nada de mí. Era aterrador, era emocionante. Caminé despacio con pasos vacilantes. Nadie me detuvo. Nadie me dijo que estaba en el lugar equivocado. Nadie me vio. La comprensión me impactó como un rayo. Era invisible. Y por primera vez, eso no era un castigo. Era libertad. Pero la libertad tenía sus propios desafíos. Sin Patricia guiándome me sentía perdida. Toda mi vida había sido estructurada, predecible. Ahora, cada decisión, cada paso, era solo mío. Me encontré parada frente a un café, viendo a la gente entrar y salir con facilidad. Nunca antes había pedido nada para mí. Pensarlo me revolvió el estómago. ¿Y si decía algo incorrecto? ¿Y si no pertenecía allí? Casi me doy la vuelta, casi. Pero entonces recordé las palabras de Catalina. Las cadenas que llevamos no siempre son visibles. Y me di cuenta de que esta era una de ellas. El miedo, la vacilación, la creencia de que no estaba destinada a existir en espacios como estos. Tragué saliva, di un paso adelante y abrí la puerta. El aroma del café me impactó primero, intenso y cálido, nada que ver con el té amargo que bebíamos en el pueblo. El hombre tras el mostrador apenas me miró. ¿Qué le pongo? Su voz era neutra, indiferente. Esperaba que me examinara, que me juzgara. En cambio, era solo una clienta más. El pulso me latía con fuerza. Forcé las palabras. Un café. Era una pequeña, insignificante. Y sin embargo, al entregarle el dinero que Patricia me había dado, sentí como si algo se me hubiera roto por dentro. Me senté junto a la ventana, con la taza caliente en las manos. Lo había logrado. Algo sencillo, algo cotidiano. Y sin embargo, lo significaba todo. Porque si podía hacer esto, tal vez podría hacer más. Tal vez podría construir una vida aquí. Tal vez podría sentirme como en casa. Pero pertenecer no fue fácil. Por mucho que intentara integrarme, había partes de mí que aún se sentían extrañas, fuera de lugar. Mi forma de hablar, mi vacilación antes de tomar decisiones.
Eran cosas que no podía quitarme de la cabeza de la noche a la mañana. Y luego estaban las noches en que el pasado se colaba, llenando el silencio de fantasmas. Soñaba a menudo con mi madre, su rostro, su voz, el peso de su silencio. ¿Me extrañaba? ¿Entendía por qué me había ido? ¿O ya me había borrado, igual que seguramente mi padre? Las preguntas me atormentaban, dejando heridas que la distancia no podía sanar. Algunas noches, imaginaba regresar, solo para verla por última vez. Pero sabía que no era así. Regresar no era una opción. En cambio, me sumergí en el aprendizaje. Patricia me presentó a otras mujeres como yo, mujeres que habían escapado, que habían reconstruido sus vidas. Cada una llevaba sus propias cicatrices, sus propias batallas, y aún así, habían sobrevivido, habían prosperado. Al observarlas, al escuchar sus historias, sentí un cambio en mi interior. Tal vez no estaba tan sola como siempre había creído. Una noche, mientras estaba sentada con un grupo de ellos en un pequeño apartamento con poca luz, alguien me preguntó sobre mi propia historia. Se me hizo un nudo en la garganta. Nunca la había contado completa. Decirla en voz alta la haría real, pero al mirar los rostros a mi alrededor, solo vi comprensión. No estaban allí para juzgar. Estaban allí porque una vez fueron yo. Así que hablé. Les hablé del pueblo, de la vida que se había decidido para mí, de Catalina, de la noche que huí, del miedo, la duda, la soledad aplastante. Hablé hasta que mi voz se quebró, hasta que mis manos dejaron de temblar, hasta que me sentí más ligero que en años. Y cuando terminé, nadie me compadeció. Nadie me dijo que debería haber hecho las cosas de otra manera. En cambio, una de las mujeres, una mujer mayor con profundas arrugas en el rostro, simplemente asintió. «Ya eres libre», dijo. Y por primera vez, pensé que quizá tenía razón. Pero la libertad no fue el final de mi historia. Fue solo el principio, porque ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Patricia me había dado seguridad. Estas mujeres me habían dado un sentido de pertenencia. ¿Pero qué quería darme yo? Una tarde, mientras ayudaba a limpiar el pequeño espacio que usábamos para nuestras reuniones, Patricia me dio una libreta. «Escríbelo», me dijo. «Tu historia, tus pensamientos. Alguien en algún lugar necesita escucharlos». La idea me aterrorizó, pero también despertó algo en mi interior. No estaba listo. Aún no. Pero por primera vez, quise estarlo. Quería hacer más que simplemente sobrevivir. Quería vivir, luchar, asegurarme de que nadie más se sintiera tan solo como yo una vez. Abrí el cuaderno. Las páginas en blanco se extendían ante mí como infinitas posibilidades. Me temblaba la mano al tomar el bolígrafo. Luego comencé a escribir. Las primeras palabras que escribí se sintieron antinaturales, como si pertenecieran a otra persona. Mi mano vaciló sobre la página, insegura de si estaba lista para ver mi historia en tinta. Pero en cuanto empecé, no pude parar. Los recuerdos fluían más rápido de lo que podía contenerlos. Cada frase forjaba un pedazo del pasado del que tanto me había esforzado por escapar. Escribí sobre mi madre, sobre Catalina, sobre la silenciosa asfixia de mi pueblo. Escribí sobre el miedo a huir, el terror a lo desconocido, la soledad que conlleva dejarlo todo atrás. Escribía porque tenía que hacerlo, porque si no, todo se quedaría encerrado dentro de mí, agobiándome. Patricia leyó mis páginas en silencio, con expresión indescifrable. Al terminar, dejó el cuaderno sobre la mesa, entre nosotras. «Esta no es solo tu historia», dijo. «Es la historia de cada mujer que alguna vez ha deseado algo más». Sus palabras me dieron escalofríos. Nunca lo había pensado así. Para mí, esto siempre había sido solo mi dolor, mi camino. Pero ahora lo veía de otra manera. No estaba sola en esta lucha. Había otras, innumerables, que habían sentido las mismas cadenas invisibles, que habían anhelado algo que les dijeron que no podían tener. Y si mis palabras podían llegar a una sola de ellas, entonces tal vez mi pasado no era solo algo para sobrevivir. Tal vez era algo para usar. La idea me asustó. Me habían dicho toda la vida que guardara silencio, que obedeciera, que nunca cuestionara. Y ahora me pedían que hablara, que desafiara, que hiciera que otros también cuestionaran. Era algo peligroso.
y una parte de mí se preguntaba si estaba lista. Pero entonces pensé en Catalina, en Patricia, en todas las mujeres que lo habían arriesgado todo para que otras pudieran elegir. Y me di cuenta de que tal vez el miedo no era señal de que debía detenerme. Tal vez era señal de que finalmente estaba tomando el camino correcto. Patricia me conectó con otras personas que habían tomado sus historias y las habían convertido en algo más. Libros, discursos, organizaciones. Su valentía fue abrumadora. Me sentí como una niña entre ellos, alguien que apenas comenzaba a comprender el mundo. Pero ellos no me veían así. Me veían como una más, como alguien con algo importante que decir. Pensarlo me provocó un escalofrío. Tal vez sí tenía algo que decir. Tal vez no era solo una superviviente. Tal vez podía ser algo más. Una noche, Patricia me puso un volante. Hay una reunión la semana que viene, dijo. Para mujeres como nosotras. Deberías venir. Se me encogió el estómago. La idea de estar en una sala llena de gente, de hablar de cosas que apenas había dicho en voz alta, me daban ganas de salir corriendo. Pero no dije que no. Todavía no. Porque en el fondo, lo sabía. No podía seguir escondiéndome para siempre. La noche de la reunión, mis manos no paraban de temblar. La sala estaba llena de mujeres. Sus voces eran una mezcla de conversaciones tranquilas y risas cómplices. Me sentía fuera de lugar, una impostora en un mundo que no comprendía del todo. Pero Patricia me puso una mano tranquilizadora en el brazo. Solo escucha, susurró. Es suficiente por ahora. Así que escuché. Escuché a las mujeres compartir sus historias, algunas como la mía, otras aún más desgarradoras. Historias de escape, de pérdida, de reconstrucción, del dolor que nunca desapareció del todo, sino que se convirtió en algo que podían soportar. Sus palabras se asentaron en mí, creando nuevos espacios en mi corazón. No fui la única que había huido. No fui la única que había dudado, que había temido, que casi había dado marcha atrás. Y si ellas habían encontrado una salida, tal vez yo también podría. Cuando llegó el momento de las preguntas, sentí el peso de la mirada de Patricia sobre mí. No me presionaba, pero esperaba. Sabía que tenía algo que decir. Y yo también. El pulso me latía con fuerza al aclararme la garganta. ¿Cómo dejas de sentirte culpable por irte? La sala se quedó en silencio. Por un momento, deseé poder retractarme. Pero entonces, una mujer mayor de mirada amable habló. No es necesario, dijo simplemente. Solo aprendes a vivir con ello. Su honestidad me golpeó como un puñetazo en el pecho. Había estado esperando que alguien me dijera que la culpa se desvanecería, que un día despertaría y sentiría solo alivio. Pero no fue así. Había dejado atrás a personas que amaba. Me había alejado de una madre que nunca tuvo la oportunidad de elegir. Eso siempre dolería. Pero eso no significaba que hubiera tomado la decisión equivocada. La reunión terminó, pero algo dentro de mí cambió. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba buscando. Y tal vez, por primera vez, estaba lista para que me encontraran. Patricia me dio más para leer. Libros sobre mujeres que se habían liberado, que habían luchado por su lugar en el mundo. Los devoré, desesperada por comprender qué significaba ser algo distinto de lo que me habían dicho que era. Pero el conocimiento era solo una parte. Necesitaba acción. Así que encontré un trabajo. No era mucho. Limpiar mesas en una cafetería, barrer pisos, tomar pedidos con una voz que a veces aún temblaba. Pero era mío. Mi dinero, mi trabajo, mi independencia. Cada moneda que ganaba se sentía como otro hilo que cortaba el pasado. Era agotador, y había momentos en que dudaba de mí misma, en que quería volver a la seguridad de la invisibilidad. Pero cada vez que sentía ese miedo, me recordaba por qué me había ido. Había huido para tener esta opción, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una tarde, mientras limpiaba la encimera, vi a una chica observándome desde el otro lado de la habitación. Era joven, quizá de 16 años, con la postura rígida y un destello en sus ojos que reconocía a la perfección. Miedo. Conocía esa mirada. La llevaba años. Cuando por fin se acercó, dudó antes de hablar. «Eres diferente», dijo. Se me hizo un nudo en la garganta. «Tú también», dije en voz baja. Nunca dijo de dónde era.
No hacía falta. Su porte, su estremecimiento cuando un hombre alzó la voz al otro lado del café, todo me resultaba demasiado familiar. No la presioné para que me diera detalles. No hacía falta. En cambio, hice por ella lo que Patricia había hecho por mí. Le ofrecí un asiento, la escuché, y mientras estaba sentado allí, escuchando su voz temblar por los mismos miedos que una vez me habían consumido, me di cuenta de algo. Había cerrado el círculo. Ya no estaba simplemente corriendo. Estaba ayudando a otros a aprender a ponerse de pie. Con cada día que pasaba, me hacía más fuerte. El pasado aún me atormentaba, pero ya no me controlaba. Había forjado una nueva vida, una que no estaba regida por reglas ni expectativas, y por primera vez, empezaba a comprender lo que realmente significaba la libertad. Pero la libertad conlleva responsabilidad. No podía simplemente seguir adelante y olvidar a las mujeres que seguían atrapadas, que seguían buscando una salida. Así que hice lo que antes parecía imposible. Comencé a hablar. Al principio, pequeñas conversaciones en voz baja, susurros de aliento, pero luego, más fuertes. Escribí más, compartí más, y pronto, la gente empezó a escuchar. Mi historia ya no era solo mía. Pertenecía a cada chica que alguna vez miró al horizonte y se preguntó si podría alcanzarlo. Una noche, sentado en mi pequeño apartamento, viendo las luces de la ciudad parpadear tras mi ventana, pensé en mi madre. Me preguntaba si alguna vez entendería por qué me fui, si alguna vez me perdonaría, si alguna vez encontraría su propia salida. No tenía respuestas, pero tenía esperanza, y a veces, la esperanza basta para seguir adelante. Cada noche, mientras yacía en la cama, pensaba en la chica del café, en cómo dudaba antes de hablar, en cómo miraba por encima del hombro como si esperara que alguien la arrastrara de vuelta. Conocía esa sensación. Una vez la había vivido en mis huesos. Y ahora, me encontraba haciéndome una pregunta que nunca pensé que me haría. ¿Estaba lista para ayudar a alguien a escapar? La idea me aterrorizaba. Apenas había construido mi propia vida. Apenas había encontrado mi propio equilibrio. ¿Quién era yo para guiar a alguien más? Pero entonces pensé en Patricia, en cómo me había acogido, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque una vez estuvo donde yo estaba. Había decidido ayudar porque alguien había hecho lo mismo por ella. Y ahora, tal vez era mi turno. La chica, se llamaba Sofía, volvió al café al día siguiente, y al siguiente. Nunca se quedaba mucho tiempo, nunca hablaba mucho, pero lo vi en sus ojos. Estaba buscando. No la presioné. Sabía lo que era necesitar tiempo, pero cuando por fin habló, no fue una pregunta, fue una afirmación. No puedo quedarme donde estoy. Asentí con el corazón latiéndome con fuerza. Entonces no lo hagas. Así de simple. Y sin embargo, no lo era. Porque irse no se trataba solo de alejarse. Se trataba de desaprender todo lo que te habían inculcado, de sobrevivir a la soledad, a la duda, a las noches en las que te preguntabas si te habías equivocado. Pero sabía que ella podía hacerlo, porque yo lo había hecho. Y si yo podía, ella también. Le di el número de Patricia. Le hablé de las reuniones, de las mujeres que habían construido vidas desde cero. No me contestó enseguida, pero más tarde esa noche, me envió un solo mensaje: quiero intentarlo. Y así, otra cadena se rompió. Con el paso del tiempo, me di cuenta de algo que lo cambió todo. La libertad no era un fin, era un principio. Había pasado tanto tiempo pensando que escapar sería suficiente, que una vez que me fuera, el dolor desaparecería, el pasado se desvanecería. Pero no era así. El pasado no se desvanecía. Vivía en los momentos de calma, en las preguntas a las que nunca encontraría respuesta. ¿Pensaría mi madre en mí? ¿Se preguntaría Catalina a dónde había ido? ¿Dejaría alguna vez de sentir que corría, incluso estando quieto? Pero quizás ese era el punto. Quizás la libertad no consistía en borrar el pasado. Quizás se trataba de aprender a cargar con él sin dejar que me definiera. Una tarde, Patricia me entregó una carta. Me quedé sin aliento al ver la letra. Mi madre. Me temblaban las manos al abrirlo. Las palabras fueron breves, cautelosas. No dijo que me perdonara.
No dijo que me comprendiera, pero sí dijo algo que me encogió el corazón. Espero que estés bien. Las lágrimas me nublaron la vista. No era una invitación a casa, no era una promesa, pero era algo. La prueba de que no me habían borrado, de que una parte de mí aún vivía en sus pensamientos, igual que ella en los míos. Y tal vez, por ahora, eso bastaba. Doblé la carta con cuidado, apretándola contra mi pecho. Entonces, me puse de pie, inhalé la vida que había construido y seguí adelante. Porque sin importar de dónde venía, sin importar cuántos restos de mi pasado aún me aferraban, sabía una cosa con certeza: yo era libre. Y nunca dejaría de luchar para que otros también lo fueran. La libertad no es un destino, es una decisión que tomamos a diario. Es la valentía de alejarnos de lo que ya no nos sirve, la fuerza para desaprender lo que nos dijeron que era inmutable, y la fe para adentrarnos en lo desconocido, incluso cuando el miedo nos dice que retrocedamos. Mi camino nunca se trató solo de escapar. Se trató de encontrar mi voz, reclamar mis decisiones y comprender que la verdadera libertad no se trata simplemente de romper cadenas, sino de saber que nunca debiste llevarlas. Pero esta no es solo mi historia, es la historia de innumerables personas que se han enfrentado a la decisión imposible: quedarse en una vida que nunca eligieron o luchar por una que quizá nunca comprendan del todo. Y tal vez esta también sea tu historia. Quizás has sentido el peso de expectativas que nunca te correspondieron. Quizás te has preguntado si estabas destinado a algo más, solo para silenciar esos pensamientos antes de que pudieran arraigarse. Quizás te encuentras al borde de una decisión que te aterra. Si ese es tu caso, escúchame. No estás solo. Nunca lo estuviste. Y hay un camino a seguir. Nadie puede tomar la decisión por ti. Nadie puede decirte cuándo estás listo. Pero sí te digo esto: tu vida te pertenece. Tu voz importa. Tus sueños son reales. Y no importa lo imposible que parezca. No importa cuántas veces te hayan dicho que no hay salida. Yo soy la prueba viviente de que sí la hay. Si este mensaje te llegó al corazón, si sentiste incluso una pequeña chispa de reconocimiento, te invito a dar el siguiente paso. Inscríbete en el canal y sigue a Jesús. Aquí encontrarás historias de fe, valentía y transformación. Encontrarás una comunidad de personas que, como tú, buscan la verdad, un propósito, algo más grande. No tienes que recorrer este camino solo. Y antes de que te vayas, quiero que sepas algo. Tu historia no ha terminado. Apenas comienza. Te veo. Creo en ti. Y no importa dónde estés ahora mismo, no importa lo perdido que te sientas, hay un camino a seguir. Estoy deseando recorrer este camino contigo. Mantente fuerte, fiel, y nunca dejes de creer que fuiste creado para algo más. Nos volveremos a ver pronto.